bienvenidos a Under Periodismo. Mi entrevistado del día de hoy es mi psicólogo. Se llama Javier Bustos, es psicoanalista, psiquiatra y médico. Y decidí entrevistarlo porque me parece que el contexto del mundo ameritaba hacer una entrevista que fuera de adentro hacia afuera, o si se quiere, de afuera hacia adentro. La idea es conversar con él, no necesariamente de mis propios problemas o de mi terapia, eso podrá ser para otra ocasión, sino de muchas conversaciones que se dan, muchos diálogos que se dan en el espacio de terapia con él y que tienen que ver con el estado del mundo. Yo como periodista me dedico a cubrir conflictos, a cubrir la situación geopolítica global, muchas veces me toca cubrir situaciones de guerra o de conflicto de guerra civil y demás. Y obviamente que el espacio de la terapia para mí es súper importante, no solamente para descargar la cuestión humana personal, que es menos importante en este caso, sino para entender en qué contexto se enmarca eso que estoy viviendo, eso que estoy viendo del mundo. Por eso quería inaugurar esta serie de videos que no sean necesariamente sobre actualidad, sino un poco sobre un contexto filosófico, emocional, cognitivo, en el que se inscriben esas circunstancias de la actualidad. La pregunta de hoy para mí es muy importante y es, ¿seguimos siendo humanos? El mundo está deshumanizado y si no lo está del todo todavía va en vías de. No por nada, la herramienta más importante de los últimos años es el acontecimiento de la inteligencia artificial. Máquinas que nos pueden reemplazar, tareas humanas que son reemplazadas por una ecuación programada. No es extraño encontrar expertos que te dicen, te sorprendería lo humana que puede sonar una máquina si tenés una conversación telefónica, por ejemplo, con una voz creada por inteligencia artificial. Realmente te sorprendería lo humana que puede ser esa máquina. Creo que la pregunta es, ¿cuán humano es el humano que interactúa con esa máquina? Como decía, el mundo está deshumanizado. Y eso es uno de los motivos por los cuales vemos el mundo convulso que vemos. Esta será una entrevista íntima, de toda intimidad, puesta acá afuera para que del caldo de mi propia curiosidad y de mis ganas de entender el mundo puedan hacer tal vez la curiosidad de algún otro, las ganas de entender el mundo de algún otro u otra que esté mirando. Ese es el propósito, tratar de compartir mis inquietudes para ver si algunas resuenan en ustedes y poder entender, tener una cosmovisión con mayor perspectiva, ¿no? Que simplemente analizar los movimientos erráticos o no erráticos o drásticos de Donald Trump o Javier Milei o Volodymyr Zelensky o Putin. Tratar de entender qué tiene en la cabeza el ser humano antes de entender qué tienen en la cabeza los líderes del mundo. Les pido por favor que se suscriban al canal, que me le den clic a la campanita, me comenten si les parece interesante abrir este espacio de conversaciones. Todas las semanas estoy preguntando si les interesa, les gustan las nuevas secciones, pero me parece que es interesante no siempre repetir el mismo tipo de contenido, porque el conocimiento no se basa solo de información, de datos o de contexto histórico, sino también de interpelaciones, de preguntas más íntimas. Así que, insisto, les pido por favor que se suscriban al canal, me hacen un gran favor. Me comenten aquí abajo si les interesa este tipo de conversaciones. Y ahora sí, vamos a entrevistar esta conversación, esta sesión, esta terapia mía con Javier Bustos. Desde tu mirada del mundo, ¿te parece que el mundo está más extremo que en otros momentos? Absolutamente. Sí. Me parece que sí y una de las cosas que por ahí podría como nombrarte, porque a mí me interesa mucho transmitir ciertas cuestiones que tienen que ver con las cosas fácticas, no teóricas. O sea, las teóricas son importantes porque nos permiten reflexionar, pero y voy a darte un dato, por ejemplo, que en mi trabajo como psicoanalista, por ejemplo, en estos últimos 10 años, y más fuertemente en estos últimos 5 años, jamás en mis 35 años de trabajo he recibido tantas consultas eh, que me solicitan directamente medicación. Yo soy psicoanalista,
médico, psiquiatra. Eh, y esto es importante y se nota mucho en las nuevas generaciones. Cuando me refiero a las nuevas generaciones, bueno, las personas que van entre los jóvenes, infantes, entre la segunda infancia, entre los 13 y los 35. En mi experiencia profesional jamás había tenido esta experiencia. Te consultan y te piden en la primera sesión, ¿me podés dar una medicación para la ansiedad, para lo que sea? Cuando en realidad, años atrás, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura, la conciencia colectiva, la cuestión del ser medicado, era una cuestión como más delicada, en el sentido de, bueno, no quiero quedar envuelta en una situación de tener que estar tomando una medicación, porque está mal visto por mis compañeros, por mis amigos, por mis familiares, por mis... Y hoy en día es un fenómeno que es fuertemente intenso y lo que se presenta como signo central, te diría, es como una profunda angustia, una profundísima angustia. Por supuesto, dentro de la estructura de la neurosis, ¿no? La Pienso, psicosis. pienso con esto que me decís, eh, esto es raro porque como vos sos mi analista, acá en este rol yo te tengo que interrumpir y hacer preguntas, mientras que... Es que la idea es justamente que podamos abrir un espacio, este que estamos abriendo, como para conversar. Y yo pensaba que esto que decías de que, así como antes era más tabú o se evitaba un poco la medicación, de repente cuando se abrió el espectro de empezar a discutir la salud mental y dejó de ser estigmatizante hablar de salud mental, por ahí el movimiento que sucedió fue un poco, el péndulo se fue al otro extremo, ¿no? Ya dejó de ser un estigma tanto que cualquiera quiere medicación, así como por ahí ante con esta dialéctica entre woke o anti-woke, antes no se podía decir nada porque te cancelaban y ahora el péndulo se fue tan al otro extremo que Ex- mejor ser provocador y ser cancelable que, ¿no? Con el mismo motivo. Exactamente, sí, exactamente. Pero esto por ahí nos mete directamente en un punto que a mí me interesaba como charlar un poquito con vos y discutir, que tiene que ver con dónde está la humanidad hoy. ¿Qué está pasando en la humanidad hoy? Y me parece que es un tema que todos debemos empezar a poder pensar y tener algunos reparos, sobre todo por cómo acompañar a las nuevas generaciones. Eh, en ese punto, yo haría como una distinción entre dos términos que incluso se oponen, que tienen que ver con la globalización financiera, que es un fenómeno que empezó posguerra, se acentúa mucho en los 70, en los 80, en los 90 y bueno, y así. Y un fenómeno que empieza como a... la globalización financiera, para entenderla, es como una interrelación de sistemas capitales que se interactúan unos con otros y cruzan fronteras, ¿no? Ahora, ya desde el 90 se está pensando en un término que es un término de origen francófono, que es la mundialización, que es bien diferente a la globalización financiera. La mundialización tiene que ver con, y yo voy a hablar a partir de una experiencia que me ha tocado, que tiene que ver con donde yo me formo, que es la Escuela Freudiana de Quebec,
cuyo referente es William Apollon, filósofo y psicoanalista, que hay varios francófonos que están desarrollando el tema de mundialización, pero William Apollon da conferencias anuales sobre este punto. La mundialización es un término mucho más profundo que la globalización financiera. Básicamente es complejo poder resumirlo, pero en algún punto toca como eh, la identidad del humano. ¿Quiénes somos? Eh, la identidad entendida como identidad subjetiva, el punto donde uno se pregunta quién es uno, y la identidad también entendida como identidad colectiva. Eh, Esto en algún sentido pone como toda una serie de preguntas respecto de quiénes somos, qué nos pasa y sobre todo acerca del futuro. ¿Qué futuro nos espera? Por eso hacía hincapié en las nuevas generaciones y que nosotros como adultos tenemos como la responsabilidad de empezar a pensar esto. De aquí a para las nuevas generaciones que van a tener que tomar una serie de decisiones bien importantes. O sea, ¿qué De forma aquí. tendrá cómo será la humanidad de estas nuevas generaciones, ¿no? Puede ser que es distinta a la nuestra. Exactamente, exactamente, absolutamente. ¿Humanidad a qué nos referimos? ¿Condición humana? ¿Sentimiento? ¿Sensibilidad? ¿Qué es la humanidad? La, Eso nos retrotrae un poco a qué es lo humano, y si nos retrotraemos a qué es lo humano y qué nos diferencia de las otras especies, tenemos que irnos a 300.000 años atrás, donde hay un salto cualitativo importante según los científicos, en donde el neandertal desaparece y quien sobrevive es el sapiens. Sapiens sapiens. El sapiens sapiens sobrevive gracias a la posibilidad de lo que los filósofos llaman el espíritu, que tienen de inventar representaciones que no existen en la realidad, crearlas y querer que eso avance, como para poder comunicarse con el otro. Lo que descubre el Sapiens Sapiens es que no puede sobrevivir solo. A partir de ahí se desarrolla la capacidad del espíritu de inventar una representación para Mm. intentar comunicarla al otro. Imagínate que esto, según los científicos, por formas eh, de la laringe, etcétera, etcétera, y toda una serie de estudios que ellos hacen, se desarrolla hace 300.000 años, que es la capacidad de comunicarse con el otro, Ok. porque se dan cuenta que solos no pueden sobrevivir. Recién hace 50.000 años, con la llegada de la agricultura y demás, y se crean como grupos de humanos más grandes, se instala el lenguaje. Pero imagínate, pasaron 250.000 años donde había algo en el interior del humano que era necesario comunicar al otro para poder armar una mini colectividad y sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza. Ok. Eso, Eso llegado. es lo que nos define como humanos. La representación mental pura, diría Kant, y el otro. Ok, ok. Eh, Hoy estamos en un momento, me parece a mí, donde eh, el otro está siendo un poco
más que definirme como humano, me pone en tensión, me discute mi humanidad, ¿no? Hay como bandas de que dicen vos sos humano y vos Exactamente. no. Exactamente. La exclusión. Sí, esto es interesante porque uno puede pensar la mundialización como una serie de factores dinámicos que interactúan los unos con los otros, favoreciendo la posibilidad de generar eventos nunca vistos. Con esto básicamente me estoy refiriendo como, y que esos eventos escapan al control, están fuera de control. A ver si puedo ser más claro. Hay como tres puntos que son centrales cuando uno empieza a intentar conceptualizar, según Apolón, la mundialización. La primera cuestión es la cuestión de la naturaleza. Eh, Hoy en día, bueno, según estudios científicos, predicciones, etcétera, etcétera, como todos sabemos, hay toda una cuestión donde hay algo que está fuera de control. La temperatura media se supone que en 30, 40, 50 años va a subir X cantidad de grados. eh, las catástrofes naturales, eh, el nivel del mar, la existencia del agua potable, en fin, toda una serie de cosas que obviamente están en signo de interrogación, ¿no? ¿Cómo va a ser la humanidad para sobrellevar algo que, que es bien interesante en el punto en donde, si vemos el costado positivo de esto, permite que los humanos tomemos conciencia de lo pequeños que somos respecto de todas estas cuestiones. Y que si no es en conjunto, no hay posibilidad de solución. Entonces ahí lo que surge en estos últimos 25 años es la necesidad de inventar, de poner en juego una ética nueva, de solidaridad respecto del otro. El segundo punto que es muy importante con toda esta serie de interrelaciones del planeta que estamos viviendo claramente en estos últimos 25 años, tiene que ver con la debilidad de los ideales. Los ideales empiezan como a deshilacharse, como a debilitarse. Y uno de los signos importantes, por eso decía como que hay que pensar en las nuevas generaciones, y que yo lo veo en la clínica, es que se cortó algo en este momento de la historia de la humanidad totalmente inédito, que es la transmisión de los valores de una generación a la otra. Ok. No Hoy en heredamos día, los padres los valores. exactamente. Ayer, sin ir más lejos, tuve una entrevista con el papá de un paciente que me decía eh, que su hijo le decía, ¿de qué valores me hablas cuando me hablas? Porque fíjate que en ese aspecto, eh, para simplificar y ser brutal, digo, me parece que nuestras generaciones han quedado como deshilachados estos ideales respecto de cierta cuestión que tiene que ver con, en lo simbólico, el dinero, en lo imaginario, el sexo, y en lo real, el fusil. O sea,
un arma para aniquilar al otro. Es decir, ¿cómo se sostienen las nuevas generaciones con estos valores? Y uno de los fenómenos muy interesantes también, No, perdón, decís que los valores que venimos trayendo son el dinero, el sexo y el fusil. los que han quedado, porque antaño existía, qué sé yo, el honor, Mm. Sí, claro. la palabra, El amor. la palabra empeñada. Por eso es importante que abramos espacios de reflexión, de conversación, porque en la mundialización lo que hemos perdido es la posibilidad de conversar para llegar a un punto de lo que antaño podíamos pensar como bien común. Hoy en día el bien común no es evidente. Ok, o sea que toda esa paleta amplia de valores llegaron hasta acá, pareciera que sobrevivieron estos tres, el dinero, el sexo y el fusil, y las generaciones, los jóvenes se encuentran con que eso Se ordena encuentran, el mundo. claro, se encuentran en un momento de la pubertad, que es clave en la vida de un humano, y en la adolescencia, clave en la vida de un humano, donde en algún sentido lo colectivo, la cultura debiera amparar en algún aspecto, ofreciendo ideales que puedan ligar algo de su propio proyecto de vida y de alguna manera poder hacer lugar en la cultura a eso. Eso no existe. Los jóvenes no lo encuentran. Por eso decía, me interesaba ir a lo fáctico. ¿Qué diferencia esto que estás diciendo de la histórica dialéctica del adolescente diciéndole al padre, viejo, vos sos un viejo, no entendés nada, los tiempos cambiaron? Que es algo que siempre sucedió. Siempre sucedió, lo que pasa que habría que repensar un poquito qué es la adolescencia. Desde un sentido común, eh, la adolescencia es un periodo de denostación, en el sentido que eh, los adolescentes son los bobos, son los, en fin. Sí, Ahora, ahora. muy lejos de eso, muy lejos de eso, en la primera adolescencia, de los 15 a los 20, uno descubre en el interior de sí una dimensión del ser de cada uno de nosotros, en donde en algún punto descubrimos que nuestra existencia es mucho menos importante que un montón de otras cosas. Lo que hace que la adolescencia sea un periodo de inestabilidad importante, como O que en la adolescencia aprendemos lo que en la pedantería olvidamos. es, para decirlo brutalmente, sí. Sí, es Es así. interesante. Porque además, cuando vos nombras la pedantería, no te olvides que en ese sentido, tanto la cultura, que es el conjunto de normas, valores, prohibiciones, lo que define qué es un hombre y qué es una mujer, cada cultura formatea el psiquismo del humano. Y en ese aspecto, lo que descubre un adolescente es que puede ir mucho más allá de la cultura y la civilización. Que sus ideas, si vos te pones a pensar en grandes revolucionarios del pensamiento occidental, y voy a hablar de Occidente porque Oriente no tengo tanta noción, las ideas revolucionarias de las distintas personas se produjeron entre los 15 y los 25 o 30 años. Pongamos un Einstein Mm. como un... Ahí se produce algo como de una revolución interior que es necesario crear y expresar
que no necesariamente tenga que ver con la aceptación de la cultura, sino que va mucho más allá de la cultura y de la civilización. Y la civilización trabaja incansablemente para que los seres humanos estemos dentro de la cultura. Porque evidentemente el adolescente en ese sentido puede crear cosas cuyos efectos son inmedibles. Digo, te hablaba de Einstein. Einstein descubre en su interior y trabaja y bueno, y después se encuentra con Eddington y puede probar en función de la curvatura de las fotografías que sacó Eddington y qué sé yo, eh, puede terminar de probar como toda una revolución de una cosmovisión totalmente diferente que era la newtoniana, la de Newton. Y eso dio lugar, cuando se descubre la fisión del átomo, a la bomba nuclear. Y eso nació de un cerebro adolescente. ¿No? Exactamente, exactamente. Por eso digo, como que la civilización intenta controlar eso, ¿no? Mm. Denostándolos, esto es la edad del pavo, son todos unos bobos, no sé qué, lo único que hacen es drogarse y tomar alcohol y qué sé yo, que esto y que lo otro, porque a ver, no son imbéciles, digamos, la civilización que nosotros creamos en algún sentido tiene como la función de reproducir lo humano ideológicamente, digamos. Pero fíjate, por ejemplo, lo que pasa con los musulmanes. Los musulmanes o los marines. La civilización sabe muy bien que lo que descubre un adolescente al interior de sí es que hay cosas que son muchísimo más importantes que sí mismos. De ahí los chicos bomba, de ahí los marines. No los Sí. utilizan esa en Como un función blanco. de intereses, ¿no? O sea, la sociedad trata de estigmatizar a los adolescentes y a los locos como si fuesen idiotas para tratar Exact- de deshabilitarlos a la conversación. En Argentina vemos, sin necesariamente hablar de política, pero vemos cómo fue como una especie de, pareciera que la bancada de Milei era una parva de adolescentes, ¿no? Que se animaban a seguir las ideas de un tipo exacerbado y delirante, que sonaba delirante. Exactamente, exactamente. De hecho, los que estudian estas cuestiones y qué sé yo, bueno, hablan como de un rango etario donde incluso creo que fue Macri que ¿Qué tiene? ¿No fue la edad para votar? no, que tuvo una conversación con alguien donde, con un adolescente, no sé quién fue, que le decía, ustedes ya han probado todo, créannos a nosotros, voten a mi ley. Cierto, la hubo, no me acuerdo dónde, pero la hubo. No me acuerdo si fue Macri, si fue quién, una figura política, ¿no? Como, Sí, eh, como claro, un adolescente pidiendo permiso para gobernar. claro, claro, como, bueno. Porque imagínate que a los 16, 18, en algún punto toda esa generación ha vivido 25 años, o sea, desde que nacieron han vivido con el kirchnerismo. Ya el kirchnerismo no era una subversión de un estado de cosas que venía como contrapunto del menemismo, que, ¿no? Eh, eh, Claro, fue su versión cuando empezó, pero quienes nacieron con el kirchnerismo no pueden considerarlo su versión porque será el exacto. estado dado. La mundialización homogeneiza, acerca las culturas, hacen que parezca una sola, las divide, las separa. Lo No, que como para pensar esta comunicación entre culturas, ¿qué es, cuál es la ese cultura es ese es el punto esencial. No te olvides que en ese sentido, por ejemplo, las corrientes migratorias que estamos viendo
hoy masivas. Eh, que se dan en África, que no tenemos mucha novedad porque de alguna manera nosotros estamos lejos, pero o en México o en Centroamérica, vos has viajado por todos lados, recogiendo gente del océano, digamos, las corrientes migratorias masivas producen una tensión al interior del estado, nación, localidad, porque, vuelvo a repetir, la cultura formatea el psiquismo. No es lo mismo una mujer musulmana que una mujer americana, que una mujer haitiana. Entonces, empiezan a producirse una tensión entre culturas y civilizaciones que tienen que convivir en un mismo espacio. Hay cosas que al interior de una cultura no se pueden pronunciar, palabras que no se pueden pronunciar. Y es diferente respecto de cada cultura. Te doy un ejemplo. Palabra negro. En Estados Unidos, obviamente, por toda la problemática que tienen, la palabra negro adquiere un valor no pronunciable. Digo, se puede pronunciar, pero quiero decir, Y ofensivo en términos del contexto de racismo. de racismo y demás. Ahora, si uno se va a Haití, que queda ahí cerquita, cuando alguien se refiere a una gran personalidad notoria y destacada y demás, le llaman le grand nigro, El gran negro. claro, o Bien. la grande nigra, como Señor. enaltece. Entonces, como ves, no es evidente que esas culturas se hablen. Digo, cuando sancionaron a Cavani por ponerle gracias negrito a un compañero Mm, de equipo y él le tuiteó como en Uruguay, exacta- un apelativo cariñoso, y el Manchester exactamente, United lo sancionó. exactamente, exactamente. Con lo cual, ahí claro que empieza a haber una tensión. Esto me abre pie a algo que me dijiste en en la sesión, pero que eh, pone de relieve esta discusión de que hay como civilizaciones o culturas tratando de decirle al otro qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Exactamente, Manchester United y la exactamente, cultura inglesa diciéndole a Cavani, uruguayo, no, no, esto es lo exactamente, correcto. Eh, exactamente. y esa Por eso, tensión de decir al otro que es lo humano es lo que abre esta piel a este extremismo. sí, habla, digamos, es esta tensión de alguna manera que se genera por toda esta cantidad de fenómenos que están ocurriendo simultáneamente y se alimentan unos a los otros, que de alguna manera lo que está claro es que no hay vuelta atrás. Y de esta tensión hay que resolverla. En el mejor de los casos, uno podría resolverla conversando, pero la conversación es un punto que también hemos ido perdiendo. Entonces, frente a esta tensión, uno empieza como a ver, no solamente dentro de un país, dentro de una región, sino dentro de una ciudad, dentro de un barrio, como ahí cómo se resuelve, quién impone su criterio de humanidad a quién. Miremos lo que está pasando a nivel político mundial, al interior de los partidos.
acá ni hablar. ¿Y por qué afloran tantas personalidades tan carismáticas, tan fuertes? ¿Por qué estamos en un momento del mundo donde afloran tantos líderes extremos y Y fuertes? es que es lo que yo te decía también, como que hay ciertos valores que se han ido perdiendo y si uno puede pensar en lo que es un fenómeno político hoy, lo que existe muy claramente es la pérdida de lo creíble, en el sentido de que la distancia entre los representados y los representantes es brutal, es brutal. Con lo cual emergen figuras de este estilo, donde van a imponer ciertas cuestiones, como una manera de resolver. Ahora, me parece que lo que no hay que perder de vista también es que en otra dimensión también empieza a existir y empieza a ser como mucho más consciente la cuestión humana, como bien ocurrió, y fíjate como metáfora de la mundialización, el COVID. Sí. El COVID es una metáfora de la mundialización que nos puede hacer llegar a tener algunas conclusiones interesantes. Primero, estaba todo el planeta. Es la primera vez en la humanidad que todo el planeta interconectado se ve afectado por una situación absolutamente inédita. No quiere decir que no hayan existido las epidemias, las pandemias y demás, pero bueno, en tiempo real no había manera de comunicarse. Hoy la revolución tecnológica, otra de las características de la mundialización, que uno sabe en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, digamos, en Nueva Guinea. eh, ¿Y ahí cuál era la lógica? Uno salía a la calle y se jugaba. O bien uno puede ser la amenaza para el otro, o el otro puede ser una amenaza para uno. Eso genera una tensión. Claro que obviamente te vuelve extremo. Si el otro es una Eh, amenaza para mí, y, y me voy sí, lo más lejos posible del otro. Extremo. exactamente. Y acordate lo que existió en las primeras semanas. Aplaudían a los médicos. eh, Creo que en España surgió primero, y después, bueno, medio que por lo menos en Buenos Aires, yo recuerdo que salía la gente a aplaudir a los balcones y al mes y medio el temor era tan extremo que le quemaban el auto a una médica, le marcaban la puerta ¿no? Cómo las dos cuestiones coexisten. Entiendo. O sea que para ir cerrando, la salida ante la amenaza del otro, la manera de dejar de ser de volvernos extremos es conversar. Esa sería la manera de- porque la última pregunta, antes de que se me corte el Zoom, porque la precariedad no me permite darlo premium, ¿seguimos siendo humanos? A pesar de todo, ¿seguimos siendo humanos todavía? Sí, 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 totalmente. Y por eso digo, como que en una dimensión coexiste como la imposición al otro del modelo de lo que debe ser un humano, y en otra dimensión ha habido como una apertura respecto de la conciencia humana que pocas veces también se ha visto. Yo, para recordar una anécdota, el fenómeno cerquita ahora de lo que ocurrió en Valencia con los quilombos naturales que hubo, las lluvias, las Claro. inundaciones y demás, todo lo que es la solidaridad, ¿no? Pues digo, como que estamos confrontados a un desafío de reinventar una ética nueva.
Ya no tenemos las películas western, tenemos que inventar un nuevo western que nos inocule, ¿no? Los valores de un nuevo mundo. Exactamente, pero salen del interior, con lo cual mm, O sea, que es esperemos un hito. que emerja algún nuevo adolescente que rompa de vuelta con la lógica, pero que sea una lógica que vuelva a la lógica comunitaria. No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Javi, gracias. Súper interesante. Para mí muy interesante abrir este tipo de conversaciones. Es una experiencia, ¿no? Abrir al público una conversación que solemos tener tan íntima. Pero es importante para los adultos empezar a pensar de cómo acompañar a nuestros hijos si los tenemos o los adolescentes y los púberes que tenemos alrededor. Es interesante poder entenderlos, porque nosotros les dejamos una herencia que ellos van a tener que solucionar. Esperemos ser perdonados. Bueno, muchas gracias. Che, y antes de terminar, ¿me haces una recetita de clonazepam? Bueno, Gracias. Mil muy gracias. bien. No, por favor, un gusto. Gracias por estar del otro lado. Esto fue un pedacito de mi terapia. Siempre en todas las sesiones con Javier hablamos un poquito del mundo porque nos interesa. Y si bien obviamente mi trabajo psicoanalítico, mi análisis no tiene nada que ver con esto, tengo la suerte de conversar con Javier todas las semanas y quería compartir. En fin, no sé si habrá algo de narcisismo de mi parte tratando de mostrar este tipo de conversaciones o qué, pero realmente creo que era muy interesante mostrárselos. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en un próximo video de Under Periodismo. Recuerden suscribirse al canal, dejarme abajo en los comentarios, decirme qué piensan y seguimos discutiendo. Gracias por estar ahí.